Saludos y muy buenos días. Les saludamos desde la sede del periódico Trabajadores en un espacio que ya se ha hecho habitual. Esta es la tercera semana en la que nos encontramos. Yo soy Berta Mojena, periodista del equipo de la redacción digital de acá del periódico, y hoy vamos a estar dialogando en directo desde acá, desde nuestra sede, sobre el teletrabajo en Cuba. Un tema que, como ya habíamos anunciado en nuestra página web, no es nuevo, pero sí se ha vuelto bastante novedoso e interesante, bastante atractivo, sobre todo en el último año, no solo en Cuba, también en el mundo, a partir de la importancia que ha alcanzado teniendo en cuenta la situación epidemiológica que nos ha impuesto la COVID-19 a nivel mundial. En el caso cubano no ha sido diferente, con nuestras propias características, pero queremos dialogar sobre en qué momento estamos hoy, qué ha pasado en el último año con el teletrabajo en Cuba, las perspectivas, el desarrollo y quizás algunas valoraciones generales. En un primer momento tengo el gusto de que esté con nosotros presente aquí en nuestra redacción la Ingrid Travieso Rosabal, la directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país. Gracias, Ingrid, por acompañarnos. Esta es casi su casa, no es la primera vez que estás en Trabajadores. Así mismo es. Gracias a ustedes también por convocarnos. Estuvimos hace poco en un foro de debate por acá hablando un poco de la tarea de ordenamiento y cómo influía en el sector de los trabajadores. Hoy vamos a abordar otro tema que, como decía, no es novedoso, pero sí quisiéramos comenzar porque tú nos dijeras un poco cuál es la diferencia fundamental, porque creo que hay un poco de confusión, no solo en las personas que habitualmente nos leen, sino incluso hasta quienes hacemos desde los medios de comunicación, entre trabajo a distancia y teletrabajo. A nivel mundial, ¿cuál es la diferencia fundamental que se reconoce entre estos dos conceptos? Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación. Y sí, efectivamente tenemos que seguir insistiendo en la preparación tanto de trabajadores como de empleadores, en qué consiste realmente el trabajo a distancia y el teletrabajo. La diferencia fundamental radica en que en el teletrabajo media o es imprescindible que exista la tecnología, los medios tecnológicos, ya que en ninguno de los dos casos el trabajador debe estar físicamente o permanentemente en la entidad. Pero en el trabajo a distancia, bueno, el trabajador es convocado a rendir sus resultados de trabajo, a disfrutar los resultados de trabajo en algún momento de la semana o del mes cuando se estipule por su empleador. En el caso del teletrabajo, sí, la relación media fundamentalmente a través de los medios tecnológicos, de correos, de la internet, y requiere mucho entonces de conectividad permanente. Así que, bueno, la principal diferencia radica en eso, que en el primer caso, en el trabajo a distancia, la presencia es planificada por el empleador, y en el teletrabajo la interacción con el empleador es a través de los medios comunicativos, de los medios tecnológicos. Estas dos modalidades permiten que, bueno, el trabajador se organice mejor su tiempo, que pueda alternar con las funciones domésticas o con otras funciones que desee realizar, y a partir de la organización de su trabajo y de su tiempo pueda desarrollar sus funciones con buena calidad. Así que en estos tiempos de COVID también nos ha favorecido la aplicación de estas en modalidades de empleo, a partir de que, bueno, favorece el distanciamiento social y el trabajador puede mantener su relación laboral, puede mantener su desempeño a través de estas modalidades y no deja de trabajar. Se ha aportado ese beneficio tan importante en estos tiempos. Otro elemento que queríamos destacar es que en la aplicación de estas modalidades aún tenemos algunas barreras que, si bien hay barreras objetivas, como hablamos de la necesidad de los medios, la conectividad, etc., también hay barreras subjetivas donde requiere que nuestros empleadores estén en constante preparación acerca de los métodos de control o de los métodos de dirección que deben implementar, que por supuesto son diferentes, porque no debemos tener el trabajador permanentemente en la entidad a tenerlo en una de estas modalidades donde hay que aplicar métodos
diferentes de dirección, de control, de planificación del trabajo, porque bueno, está marcado el momento en que se va a controlar ese trabajo, dicho sea de paso. Otra cosa que nos preguntan mucho es la legalidad o dónde está regulado la implementación de estas modalidades, y es que es algo que no es nuevo, es algo que está mediante que está previsto desde la contratación. Es decir, mediante la contratación usted parte del lugar de trabajo donde usted va a desempeñar sus funciones, y tanto empleador como trabajador pues pactan mediante el contrato de trabajo el lugar de trabajo, y ahí bueno se define entonces si usted va a trabajar físicamente en la entidad, o si va a trabajar a distancia, o si va a trabajar en teletrabajo. Por supuesto que no todos los cargos pueden aplicarse, no en todos los casos ni en todos los cargos se pueden aplicar estas modalidades. Así que hemos estado trabajando intencionadamente en cuáles serían los cargos, cuáles serían las funciones que pudieran utilizar estas modalidades con mayor intensidad, aunque no es una cosa que tenga que ser obligatoriamente para todo el mundo, pero sí, bueno, en aras de mantenerlo en el tiempo, estamos tratando de evaluar cuáles serían esos cargos, y ese análisis se está haciendo en las entidades. Y con el objetivo de que tenga mayor sostenibilidad en el tiempo, estamos intencionando que se incorporen en los convenios colectivos los cargos que pudieran trabajarse mediante estas modalidades de empleo, así que ya en un futuro los trabajadores en el momento que vayan a firmar su contrato van a saber cuál es el cargo que es la entidad, o si su cargo en la entidad está posibilitado de acogerse a esa modalidad. Estas son las principales inquietudes que tenemos. Creemos que es un proceso beneficioso, son modalidades de empleo beneficiosas y que es posible usarlas, no son privativas de Cuba, se utilizan en todo el mundo, y ahora en el escenario tan complejo que tenemos con la COVID-19, con la pandemia, se está intencionando mucho más. Así que lo que estamos en las administraciones a prepararse, a desarrollar mecanismos de dirección y de planificación del trabajo que permitan la sostenibilidad en el tiempo de la aplicación de estas modalidades de empleo. Llevamos casi más de un año, bueno, en toda la etapa epidemiológica, es decir, pudiéramos decir que hay un incremento de estas modalidades. ¿Cuál es la valoración general desde el punto de vista cualitativo que se ha hecho desde el gobierno, de qué ha pasado, del impacto que ha tenido y en qué momento estamos ahora, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, hay una segunda etapa en la que el partido, el gobierno, está llamando de nuevo a tomar medidas para salir de este rebrote y darle la estocada final a la pandemia? Ayer mismo veíamos cómo desde el Ministerio de Trabajo se convocaba también desde sus cuentas oficiales en redes sociales a asumir estas modalidades para tratar, sin dejar de ser de las cosas que habitualmente hacemos, seguir colaborando con la situación epidemiológica del país. Sí, la aplicación de las modalidades ha tenido una aceptación de manera general, y ha tenido un mantenimiento, aunque no en las cifras iniciales, pero sí se ha habido un mantenimiento en cuanto a la aplicación de estas modalidades, que por supuesto en los momentos como ahora, que la situación no merite, se pudieran seguir intensificando, seguir promoviendo que se usen con mayor intensidad, pero sí ha tenido un mantenimiento. No obstante, nosotros desde el Ministerio, como la idea es que permanezcan estas modalidades, la aplicación de estas modalidades, le estamos haciendo de conjunto con la Facultad de Psicología una investigación que está próxima ya a concluir, que la iniciamos desde el año pasado, para evaluar cuáles son las barreras fundamentales que limitan la utilización de estas modalidades. No obstante, también cabe destacar que hay un grupo de cuestiones objetivas que depende de los medios de trabajo, que depende de las condiciones objetivas que tenga el trabajador en su domicilio o en el lugar donde vaya a desarrollar el trabajo,
en cuanto a iluminación, a disponibilidad de mobiliario, al propio medio técnico, si el trabajador tiene o no tiene, entonces en qué medida el centro es quien garantiza a lo mejor el medio, y entonces también las administraciones se tienen que preparar para asumir estas modalidades, porque indiscutiblemente puede haber un cargo donde se pueda aplicar, pero si el trabajador no tiene las condiciones o el centro no tiene las condiciones, pudiera ser esta una limitación objetiva. Y entonces por eso es que los centros decimos que la intención es que permanezca en el tiempo, para lo cual los centros se tienen que preparar también en cuanto a las condiciones objetivas que tienen para el desarrollo de esta función. Ingrid, hay muchas preguntas que desde que se ha empezado a abordar el tema, porque no es la primera vez, sobre todo en la página web de nuestro periódico, en diferentes momentos, en diferentes foros que se han realizado, han ido llegando a nuestra redacción. Muchas las hemos ido indicando, las hemos ido trasladando a los organismos pertinentes, incluyendo el Ministerio de Trabajo. Hay algunas interesantísimas que yo quisiera comentar aquí ahora, y usted decide sobre estos temas que responder. Por ejemplo, hay una persona que nos dice, Pablo Casa: es muy oportuno el tema, pero tengo una duda. Si estoy en teletrabajo, ¿tengo derecho a pedir vacaciones? He oído que algunos jefes lo ven como innecesario porque al final uno está en la casa. Y entonces, otra persona hablaba de que el tema del teletrabajo y el trabajo a distancia, que bueno, ya lo vimos, y los derechos que hay para acogerse a él. Dice otra persona: el problema del teletrabajo y el trabajo a distancia es que detrás de estar declarado como tal, el trabajador a veces tiene que llenar una cantidad de papeles para justificar esa modalidad, que es preferible tener al trabajador sentado en la oficina, aun cuando es menos productivo. Es decir, son elementos de los que usted hablaba que parecerían simples, pero que a veces influyen también en determinado nivel de descontento y de apoyo a estas medidas. Otra persona dice: creo que se debe dialogar más, sobre todo con los directivos, porque algunos piensan que es menor esta modalidad porque puede dar determinado nivel de descontrol en las entidades, que no siempre es conveniente, y que muchas personas que pudieran estar aportando mucho a una entidad simplemente no lo van a hacer porque existe la concepción errónea de que no estamos a la altura de los tiempos que corren como para asumir esta idea. Son algunos elementos que ya usted de cierta manera los ha mencionado, pero quisiera oír sus criterios sobre este tema. Bueno, le agradezco infinitamente a las personas que se han conectado y que nos están haciendo llegar estas interrogantes, que efectivamente son muy útiles para, en la medida que lo podamos responder, se esclarezcan algunos elementos. La persona que hablaba de las vacaciones, en uno de los primeros comentarios que me leías, es muy riesgoso que se asuma esta posición, ya que el trabajador está trabajando y tiene derecho a su régimen de trabajo y descanso, porque corremos el riesgo que el trabajador trabaje sin cesar en virtud de que está en su casa, de que está en un ambiente diferente, y el trabajador puede caer en estrés de trabajo, puede enfermarse, y estas son las normas de seguridad y salud que tenemos también la responsabilidad de los empleadores de observar y de velar que no suceda así. Aunque el trabajador se ordene su tiempo, no trabaja las 24 horas, no puede ser, es violatorio del Código de Trabajo, y el empleador está en el deber de velar porque se cumpla el régimen de trabajo y descanso. Y cuando le corresponden las vacaciones, cuando están planificadas, cuando el trabajador decida disfrutar de sus vacaciones, a las cuales tiene derecho, hay que respetar ese derecho del trabajador, y hay que otorgarle, por supuesto, las vacaciones. Otra persona hablaba de la productividad del trabajo. Se ha comprobado que incrementa la productividad del trabajo, que las personas, incluso en menos tiempo, hacen las funciones que habitualmente hacían en las 8 horas que estaban en la oficina. También se reduce el tiempo de traslado de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, que eso también disminuye el tiempo que el trabajador dedicaba
como tal a ir a trabajar. Entonces, eso es importante. Hablaba al inicio de la incorporación en los convenios colectivos de los cargos, que se está haciendo, un proceso que estamos haciendo de conjunto con el sindicato, que ahorita, bueno, el compañero del sindicato hará referencia a eso, pero precisamente para velar porque se cumplan estos derechos de los trabajadores. Estamos tratando o estamos insistiendo en que se incorporen en los convenios colectivos de trabajo estas modalidades, estos cargos donde se van a aplicar estas modalidades, para que las personas tengan esa garantía y esa tranquilidad de que está reconocida esa función en su entidad. Ingrid, ¿alguna valoración general que usted quisiera dejar a las personas que nos están viendo? Este es un tema sobre el cual nuestro periódico va a volver, incluso vamos a dedicar varias sesiones especiales este mes a este tema, y después seguramente los invitaremos para que en la medida que se publiquen participen también de los comentarios, de las respuestas que nos dejen las personas que nos leen habitualmente, tanto en las cuentas de redes como en la propia web del periódico. Pero desde el Ministerio de Trabajo, en un momento en el que, como yo decía, están volviendo a abogar para dar una estocada final a la pandemia, y esta es una manera también de contribuir a alguna valoración final. Bueno, la intención nuestra es que las personas que nos escuchan comprendan que son modalidades, tanto empleadores como trabajadores, que son modalidades válidas de trabajo, que son necesarias en estos tiempos, y que no, aunque pase la pandemia, no va a cesar esta necesidad de su mantenimiento en el tiempo, de su sostenibilidad, a partir de que ha reportado un grupo de ventajas, tanto para trabajadores como para empleadores, y ha reportado un grupo de elementos favorables en cuanto a la productividad del trabajo, el incremento de la productividad del trabajo, la disminución de los tiempos de traslado, la organización del tiempo de trabajo del trabajador, y exhortar a los empleadores que en virtud de su facultad, porque el empleador también tiene un grupo de facultades que también es importante que las personas lo conozcan. Si el empleador tiene facultades como jefe, como administrador de esa entidad, tiene un grupo de facultades donde también él tiene criterios en función de un grupo de elementos que atañen al funcionamiento y a la dinámica de la entidad. Y este empleador, en virtud de sus facultades, lo exhortamos a que se preparen en función de aplicar nuevos métodos de dirección, nuevos métodos de planificación del trabajo, y puedan ver la oportunidad que nos aporta la aplicación de estas modalidades de empleo, a partir de que efectivamente van a tener mejores resultados de trabajo si son debidamente aplicadas, y si tienen un adecuado control, que es lo que estamos también convocando a los empleadores. Gracias, Ingrid, por tus valoraciones. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Te pido que nos cedas el puesto para otro invitado que tenemos, y que no te vayas, que estés pendiente a través de las redes de esta transmisión. Bueno, vamos a recibir ahora un momentito a otro invitado que tenemos en esta mañana. Quiero comentarles a los amigos que nos están viendo, a las personas que están siguiendo desde las redes y desde la web del periódico Trabajadores, que estamos dialogando desde la propia sede de nuestro periódico sobre el teletrabajo en Cuba, en qué momento estamos, perspectivas, desarrollo, la importancia que tiene esto en el contexto epidemiológico del país. Y ahora tenemos un nuevo invitado que ha estado muy al tanto de esta transmisión y de las opiniones también de los que nos están viendo. Me acompaña Enrique Cisneros Morris, jefe del Departamento de Organización del Trabajo y los Salarios y Empleo de la Central de Trabajadores de Cuba, de la Dirección Nacional. Gracias también por estar. Como siempre, esta es su casa, porque también ha estado en otros momentos por acá. Nos gustaría, Enrique, hablar desde el punto de vista del sindicato y cuál es la valoración que tiene la CTC del papel que ha jugado durante este trabajo en su relación con el teletrabajo, con el trabajo a distancia, qué importancia tiene, cómo lo ven y cuánto todavía nos queda por hacer. A ver, es bueno, ha sido bueno. Ante todo, buenos días a todos los compañeros que nos están viendo, que están en la transmisión en estos momentos.
yo creo que como hemos dicho en otros momentos, hemos estado acá en los foros de debate, siempre es bueno tener la visión de la parte del gobierno, de la administración, la parte de la dirección sindical. Como movimiento obrero, nosotros hemos ido dando seguimiento a todo lo que ha venido ocurriendo a partir de que se implementó con mayor fuerza este tema del trabajo a distancia y del teletrabajo. En Cuba se utiliza, eso es nuevo, aparentemente es nuevo en Cuba, aunque ya existían algunos vestigios de su utilización en algunas modalidades, pero en el mundo es una práctica muy habitual hace mucho tiempo y que ha dado muy buenos resultados. En Cuba también ha venido dando resultados. Hemos tenido el llamado por parte del gobierno a contribuir porque esto sea una modalidad de empleo que se sostenga en el tiempo, o sea, que sea mucho más firme, que contribuya más a la productividad, a la eficiencia que se nos está pidiendo y al control que se debe ejercer sobre los resultados que van teniendo cada uno de nuestros trabajadores en su puesto de trabajo. Por tanto, nosotros hemos venido trabajando de conjunto con los 15 sindicatos en función, primero, de lograr que se defina de conjunto con la administración cuáles son los cargos que se pueden utilizar estas modalidades de empleo. Es muy necesario primero definirlo para poder después analizar con ellos cuáles son las condiciones que se van a realizar esos trabajos. Y después de esa definición, como bien explicaba la compañera Ingrid ahorita, es necesario insertarlo en el convenio colectivo de trabajo, analizarlo con esos trabajadores y llevarlo al convenio colectivo de trabajo, porque es lo que le va a dar el marco legal fundamental dentro del colectivo laboral a esta modalidad de empleo y al seguimiento que hay que darle por parte de la administración o los empleadores y del sindicato. No podemos separar las responsabilidades que tiene cada uno de ellos en el control de este. Después está el tema del contrato. De todas maneras, aunque en el Código de Trabajo se habla del trabajo a distancia, esta modalidad de teletrabajo, en conjunto con la del trabajo a distancia, hay que llevarla al contrato. Así que es casi suscribir un nuevo contrato, porque cambian las condiciones y los lugares de trabajo. La compañera Ingrid ahorita explicaba, y es necesario volver a recalcar eso, que hay que estar claro de cuáles son las funciones y en qué condiciones se van a realizar esas funciones. Por tanto, a nosotros también como movimiento obrero nos interesa intercambiar con la administración en el momento que se prepara el trabajador y que se le comunica que su modalidad va a ser a partir de esta. Esto ha traído bastante inquietudes, varias inquietudes. Hay trabajadores que han llamado porque dicen que han estado en este tiempo trabajando a distancia con condiciones que les permiten realizar el trabajo, el teletrabajo. Sin embargo, cuando ha bajado un poco la tensión de la pandemia en su lugar de residencia, pues la administración ha llamado, ha exigido prácticamente que se incorporen al trabajo presencial. Entonces, los compañeros, por supuesto, los trabajadores dicen, bueno, si estoy siendo eficiente, si estoy logrando resultados, ¿por qué tengo que cambiar? Lógicamente, ya aquí se explicaban cuál era la ventaja, parte de las ventajas y los beneficios que trae la aplicación de esta modalidad. Por tanto, el sindicato también tiene que contribuir a eso, a explicar, a analizar con la administración, una vez que se define que ese cargo puede desarrollarse en una de las modalidades de empleo, qué necesidad hay de modificar eso, de cambiarlo, porque además de las ventajas que trae, como bien se explicaba aquí ahorita, gracias a una de las preguntas que usted le hacía, el trabajador está en esa modalidad, pero tiene todos sus derechos, igual que el que está incorporado a su puesto de trabajo. Tiene derecho a su salario, tiene derecho a sus vacaciones y a todos los beneficios que tienen el resto de los trabajadores que están en las actividades presenciales. Y eso le corresponde también darle seguimiento al sindicato.
igual que tenemos que darle seguimiento a los resultados que van teniendo los trabajadores, a los que se aplica, porque los trabajadores tienen deberes que cumplir una vez que concertan la negociación contractual con el empleador. Tienen que cumplir con los deberes que ellos se fijan en ese momento de negociación, pero también tienen derechos. Entonces al sindicato le corresponde no solamente cuidar con los derechos, también con los deberes. En definitiva nos darán al final los resultados de mayor eficiencia y eficacia en el resultado del trabajo. Eso le iba a preguntar, ¿está concebido, está como parte de toda esta nueva etapa que tanto nos ha enseñado y de la que tendremos que seguir aprendiendo, que una vez que, en la misma medida en que transcurra esta etapa y después cuando concluya, los sindicatos realicen un análisis de todo lo que ha pasado con el teletrabajo, el trabajo a distancia y qué nos puede aportar para el futuro, es decir, cuál va a ser el papel del sindicato en lo adelante? Pero, a ver, nosotros no esperamos, porque no consideramos que vaya a tener una etapa inicial y una final. Claro, sí. Ya comenzó. Lo que estamos haciendo es dándole seguimiento periódico a esto que debe llegar para quedarse de verdad. No puede ser un eslogan, no puede ser en campaña, tiene que ser una cosa real. Por eso decíamos ahorita que era necesario definir cuáles son los cargos. Y después le corresponde al sindicato darle seguimiento al cumplimiento de eso que se definió de conjunto con los empleadores. Por tanto, en cada momento debe hacerse un análisis. Y hay un momento muy importante para canalizar las problemáticas que se presentan para los trabajadores, igual que para los empleadores, a la hora de los resultados, analizar los resultados de estas modalidades de empleo que se aplican, que son las asambleas de afiliados. La asamblea es la que en definitiva va a analizar de conjunto con los empleadores, trabajadores y empleadores, toda la problemática que pueden atentar contra la eficiencia de ese colectivo laboral. Y uno de los temas puede ser precisamente las barreras que hoy tiene la aplicación de esta modalidad de empleo y su organización real. Porque ahorita se hablaba aquí de la necesidad de controlar el trabajo que realizan los trabajadores y trabajadoras en estas modalidades, porque además muchos están en sus casas, otros están en otros locales, eso depende de lo que se analice, pero tiene que tener un resultado de eficiencia, que es lo que fundamentalmente se debe exigir a la hora de ello. Y entonces el sindicato sí le tiene que dar seguimiento a eso en todos los momentos. No va a haber un momento inicial y uno final, vuelvo y repito, le estamos dando seguimiento. Ahora estamos trabajando de conjunto con los empleadores en la definición de estos cargos para darle la seriedad. Y vamos a controlar cuántos de ellos están insertados en los convenios colectivos de trabajo, que es lo que nos da la garantía, como decíamos inicialmente, la garantía y la seriedad de que se va a cumplir con lo que se definió de conjunto, sindicato y administración. Si tuviera que hacer una recomendación general a los trabajadores cubanos, porque al final estamos también hablando en nombre de ellos, este es el periódico de los trabajadores, de ante cualquier inquietud, ante cualquier dificultad, ante algo injusto que esté ocurriendo o algo que crea que puede estar mejor y que puede hacer una recomendación a dónde dirigirse, es decir, cómo establecer esa interacción, retroalimentación con el sindicato, para lograr eso, ¿qué le diría? A ver, primero, yo creo que hemos ganado en confianza. Nosotros cuando revisamos la inquietud de los trabajadores, cómo se van ahora desarrollando, hemos podido apreciar primero que van a las instituciones que están establecidas para ello. El Ministerio de Trabajo, Economía y Planificación, Finanzas y Precios, en definitiva, dependencia de las preocupaciones, y muchas van tanto al periódico Trabajadores como a la CNTC Nacional y sus sindicatos. Entonces creo que esos son los canales que debemos utilizar. Que puede haber un escalón definido, pero que no es necesariamente el cumplimiento de ese escalón. Si un trabajador tiene una inquietud y considera que puede tramitarla ante el Ministerio del Trabajo, bienvenido sea. Si es ante la CNTC Nacional, están las puertas abiertas y nosotros estamos a la escucha. En el periódico se han ido publicando las direcciones de correo y los teléfonos, en definitiva, de nuestras organizaciones sindicales y de la central, para poder canalizar cualquier tipo
preocupación. Nosotros mismos hemos atendido, a partir de la otra intervención que tuvimos acá en el Foro Debate, hemos atendido 3 o 4 preocupaciones que han tenido los trabajadores en función de lo que nosotros hemos venido planteando. Y creo que es bueno, es saludable poder contar con eso. Además es un beneficio que da garantía, que da seguridad de que las personas confían en las instituciones que tienen para poder desarrollar ese tipo de preocupaciones. Pero en primer lugar en el sindicato. El sindicato es la principal organización que debe canalizar las preocupaciones en la base. Hoy, para explicar un poquito también sobre este tema, hoy hay las administraciones o los empleadores tienen muchas facultades, y esas facultades que se le han ido dando a la administración, a los empleadores, solo tienen su fuerza en la base. Y ahí actúa el buró sindical y actúa la sección sindical. Es decir, que son los primeros que deben atender las preocupaciones de los trabajadores, y de ahí en lo adelante sería el resto de los canales hasta llegar a la instancia que el trabajador considere que debe llegar para resolver o dirimir una inquietud que tenga ante la administración. Incluso en aquellos lugares donde hay un grupo grande de trabajadores que por la situación epidemiológica concreta de ese lugar pueden estar trabajando desde casa o pueden estar interruptos o en alguna de las modalidades que están establecidas, el sindicato debe seguir jugando su papel. A ver, hay un elemento fundamental. Nosotros ahorita decíamos que la asamblea, pero no solamente eso, el ejecutivo sindical tiene dentro de sus funciones darle seguimiento a los trabajadores, a todas las problemáticas de los trabajadores. Por tanto, si un trabajador se enferma, si un trabajador está interrupto, si un trabajador está trabajando a distancia o en teletrabajo, el sindicato tiene la responsabilidad de darle seguimiento periódico a lo que ocurre con ese trabajador. No puede esperar la asamblea, que a lo mejor es mensual. Por tanto, tiene que organizarse en función de cumplir con esos objetivos el ejecutivo sindical. Es el máximo responsable de darle seguimiento a él, porque es el que representa realmente a los trabajadores que están en cada uno de los colectivos laborales. Gracias, Enrique, por acompañarnos, gracias por ratificarnos una vez más la importancia del sindicato a todos los niveles para respaldar, para apoyar, también para exigir, ¿no? A nuestros trabajadores y también a los empleadores, sobre todo en un contexto tan complejo como esto. Y yo le invito a que esté nuevamente con nosotros, porque yo sé que luego de toda esta etapa de la pandemia, que ojalá muy pronto ya estemos saliendo de ella, podemos tener también nuevas valoraciones sobre cuáles han sido las enseñanzas fundamentales que nos ha dejado esta etapa, no solo para el trabajo y para el trabajo a distancia, sino también en general para el papel, para el rol del sindicato, de los trabajadores, cuántas cosas hicimos que antes no nos habíamos dado cuenta que podíamos hacer, cuántas cosas no nos salieron bien, cuántas cosas pueden ser mejores para el futuro y para ir perfeccionando al final las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores en general y la sociedad en que vivimos. Así que yo les invito a estar nuevamente con nosotros, a los usuarios, a las personas que han estado pendientes de esta transmisión, tanto por nuestra página en Facebook como por la página nuestra de trabajadores, decirles que esto es otro acercamiento, no es el primero, tampoco será el último, al tema del teletrabajo, el trabajo a distancia en Cuba. Estamos todavía en una situación epidemiológica complicada en el país. Se está abogando nuevamente por tomar medidas que en las próximas horas seguramente serán anunciadas por el Estado, por el gobierno cubano, para darle una estocada final a la pandemia de la COVID-19 y, por tanto, queremos invitarlos a que sigan pendientes de lo que se publique sobre estos temas, que nos dejen sus sugerencias, sus comentarios, sus recomendaciones, también las críticas o en general criterios que se tengan sobre estos otros temas, y todos los que pueden haber quedado pendientes serán transmitidos también a las autoridades pertinentes. Yo soy Berta Mojena y los espero en una nueva transmisión de Trabajadores en Directo dentro de 2 semanas aproximadamente, donde vamos a estar dialogando ya muy cerca
del 1 de mayo, un 1 de mayo que seguramente, aunque tenga condiciones excepcionales nuevamente, no podemos dejar por nada de celebrarlo, porque los trabajadores a nivel mundial y específicamente en Cuba han sido vitales en esta batalla por la vida que ha tenido que enfrentar nuestro país y la humanidad toda. Nuevamente gracias por acompañarnos y nos volveremos a encontrar.